Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días, familia IRE. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Este es su programa Buenos Días, Señor, que cada mañana lo que buscamos es iniciar nuestro día en oración y meditar en su palabra que es viva y es eficaz, la palabra de Dios que es el alimento que fortalece nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser. El alimento bendito que necesita nuestra vida para poder seguir avanzando aún en medio de estos tiempos tan dolorosos, en medio de tiempos tan difíciles. La palabra de Dios es la que nos garantiza que vamos a llegar a buen término en nuestra vida, la que nos da sabiduría también, la que nos da la fuerza para seguir adelante. Igual que como usted se preocupa por tener buena alimentación en su vida, en su cuerpo, también la palabra de Dios también debe preocuparse o ocuparse más bien de que su espíritu esté bien alimentado y bien nutrido. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Bueno, familia, hoy vamos a iniciar el estudio de una nueva epístola. Venimos sistemáticamente estudiando cada parte del Nuevo Testamento, y estamos en esa parte muy especial de una sección del Nuevo Testamento que se llama las cartas universales o epístolas universales, dedicadas dedicadas a la iglesia en general. Y hoy vamos con una muy bonita, que es la primera epístola o la primera carta universal de San Pedro apóstol. Y esta carta, pues, ¿qué podemos decir? Bueno, lo primero, ¿quién la escribió? La escribió pues el apóstol Pedro, uno de los pilares fundamentales de la iglesia del primer siglo, de la iglesia que instituyeron la iglesia aquí durante el tiempo del primer siglo. Recuerden, Pedro era un pescador muy enfocado en su trabajo, muy enfocado en sus labores, y un buen día el Señor lo encuentra a través de una pesca milagrosa y le dice: sígueme. Y a partir de ese momento, pues la vida de Pedro, Simón se llamaba. Él se llamaba Simón. La vida de Simón es cambiada y el Señor le cambia el nombre. Y en un momento Pedro hace una confesión de fe. Simón hace una confesión de fe y le dice al Señor: Señor, tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a partir de ese momento el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló sino el Espíritu de Dios. Y le cambia el nombre. Y le dice: a partir de este momento te llamarás Pedro, que significa roca. O sea, Simón significa caña, pero Pedro significa roca o piedra. Entonces, miremos cómo a partir de este momento la vida de Pedro pues fue cambiando, fue evolucionando, fue creciendo en el Señor, y para convertirse después en aquel que toma la vocería de la iglesia. Ahora recordemos esto. Mire, cuando la iglesia se instituye en el libro de los Hechos, era constituida o era conformada más bien por una asamblea de ancianos que eran los 12 apóstoles.
ahí no había líder, ahí no había un líder, ahí no había un pastor. Dentro de esta congregación habían 12 ancianos, 12 apóstoles, que eran los que tomaban las decisiones. Pero Pedro tomó la vocería en ese momento. No es que Pedro hubiera sido el líder o el anciano o el pastor de la iglesia, no, sino que Pedro tomó la vocería por el Espíritu Santo para hablar, para llevar a la gente a tomar decisiones. Pero aquí todos funcionaban. Era un grupo de líderes muy, muy bonito, muy especial. Pero Pedro vio de primera mano los sufrimientos del Señor Jesucristo. Él estuvo cerca del Señor en muchos momentos de su vida. Y o sea que Pedro conoció de primera mano esos sufrimientos del Señor. Él estuvo muy, muy cerca del Señor en muchos aspectos. Él conoció al Señor. Mire, acuérdese que el Señor Jesucristo tenía un grupito especial, que era Pedro, Jacobo y Juan. O sea, aparte de los 12, Pedro, Jacobo y Juan conocieron cosas que los otros 9 no conocieron. O sea que, y eso lo vamos a ver en estas cartas que siguen, en las de Pedro y en las de Juan. Ellos nos relatan desde su punto de vista fenómenos que nadie más pudo haber visto, sino ellos, solamente ellos. Bueno, ¿a quién va dirigida la carta de Pedro? La carta de Pedro va dirigida a todos los que sufren. Esta carta fue escrita en un momento de gran persecución hacia el pueblo, un momento de gran persecución y de grandes problemas y de una situación bastante delicada que estaba pasando cuando los emperadores romanos empezaron a echarle la culpa a los cristianos de todo lo que pasaba en Roma, sobre todo un emperador llamado Nerón. Nerón estaba loco y una vez incendió Roma y se le ocurrió incendiar Roma y echarle la culpa a los cristianos. O sea, le echó la culpa a los cristianos de todo lo malo que pasaba en el Imperio Romano. Entonces empezó a perseguir cristianos por su fe. Y aquí es donde viene el mensaje de Pedro. Mire, la persecución a causa de la fe. ¿Qué hacer? O sea, y aquí vienen las palabras para que nos enfoquemos un poquito en base a lo que nos está diciendo Pedro. ¿Qué hacer o qué consejo, por ejemplo, le daría a usted a los cristianos que están a punto de ser perseguidos? Ahora, el apóstol aceptó este desafío precisamente cuando todo lo que estaba pasando en Roma empezó a pasar, cuando el emperador loco hizo de los cristianos como los chivos expiatorios de todos los problemas del imperio. Ahora, aquí nos hacemos varias preguntas. ¿Deberían los cristianos perseguidos huir o resistir? ¿Deberían hacer menos visibles las señales exteriores de su fe? ¿Deberían abandonarla? Todas estas preguntas nos las vamos a responder aquí a lo largo de este libro. ¿Qué hacer cuando viene la persecución? ¿Qué hacer cuando viene el sufrimiento a causa de nuestra fe? ¿Qué hacer cuando empiezan a perseguirnos, a hablar mal, a murmurar de nosotros? ¿Huimos o resistimos, ocultamos nuestra fe? Mire, estamos en un tiempo donde las cosas se empiezan a poner muy complicadas. Estamos en un tiempo donde se aproximan esta persecución final. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir. Todo lo que nos enseña el apóstol Pedro aquí en esta primera carta son unos consejos bien especiales. Y vamos a leer, vamos a tratar de estudiar hoy el capítulo 1. Ya con esta pequeña introducción, yo creo que ya nos queda un poquito claro qué significa, bajo qué contexto se escribió esta carta. Ahora vamos a leer. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces miramos aquí en esta primera parte cómo primero el apóstol saluda, es un saludo muy especial, dice apóstol de Jesucristo, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Mire, entonces aquí nos vamos ubicando. La dispersión de la que está hablando Pedro sucedió en el año 70 del primer siglo, cuando de una manera sistemática los emperadores romanos vinieron a invadir Jerusalén, a invadir Israel, todo este territorio. Ellos vinieron a acabarlo y casi que a aniquilarlo, a poner bajo los pies del imperio, bajo la maquinaria del imperio, toda la sociedad, toda la gente. O sea, los judíos fueron dispersados definitivamente. ¿Por qué lo hicieron? Mire, a causa de la fe, a causa de las continuas rebeliones que habían. ¿Por qué? Porque los judíos no querían someterse, no querían someterse al sistema romano, al sistema occidental. El sistema occidental era un sistema político religioso. Ellos querían imponer su religión, ellos querían imponer su forma de pensar, ellos querían imponer todo su sistema, toda su maquinaria, querían imponerla en el estilo de vida judío, y eso es imposible. Los judíos solamente adoran a un solo Dios. Los judíos adoran al Dios verdadero. Ellos adoran al Dios verdadero. Ellos no adoran ni a Marte, ni a Juno, ni a Júpiter, ni a las Cibeles, ni a ninguno de esos. Y ese era uno de los conflictos que tenía Roma con los judíos, que no se sometían. Otro conflicto es que siempre dentro del imaginario romano, ellos asumen que el emperador es Dios. O sea, ellos proyectan eso, que el emperador es Dios, y entonces tienen que rendirle culto y casi que adoración a un emperador, y eso los judíos no lo van a hacer. Entonces por eso era parte del problema del pueblo judío con Roma. Por eso Roma un día quiso venir con toda la maquinaria, con toda su apisonadora, a venir a acabar, y dispersó. Entonces vinieron y dispersaron, y todos los judíos tuvieron que irse. De hecho, en el libro de los Hechos, ahí podemos ver cómo todos se fueron. Todos esos, los primeros apóstoles
salieron de Jerusalén, quedaron unos cuantos, y ellos pues sí decidieron quedarse ahí a pesar de la tribulación, y que decidieron quedarse aguantando el chaparrón. Pero aquí hay un mensaje a todos los expatriados. Aquí menciona varias ciudades: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, lo que hoy conocemos como Turquía. La mayoría se institucionalizaron, se pusieron por esos lados y conformaron iglesias. Conformaron comunidades por esa zona, por ese sector. Y Pedro les manda un mensaje. Y dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Mire este versículo: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué significa este versículo? Elegidos según el previo conocimiento de Dios. Aquí vienen varias palabras que son importantes, y yo le voy a invitar a que usted hoy subraye este versículo, porque ¿qué le está diciendo a estos discípulos y a estas congregaciones? Dice: ustedes fueron elegidos según un previo conocimiento de Dios, en santificación de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Mire, y es el mensaje que también nos llega a nosotros. Usted y yo un día también estuvimos o estamos exiliados. Estamos exiliados por todas partes, pero Dios a nosotros nos eligió. Dios a ti y a mí nos eligió según un previo conocimiento de Dios. Dice: en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo santifica nuestro interior, santifica nuestra vida, santifica nuestro corazón. Y aquí viene el para qué. Siempre esas promesas de Dios tienen un para qué: para hacer, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Resumiendo todo este versículo, usted fue elegido. ¿Para qué? Para vivir una vida de santificación, para obedecer la palabra de Dios. Dice: y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Una vez más, el Señor nos lleva a este punto, conectándonos con el tema de la Pascua. Ahora, no estamos hablando de que con la sangre vamos a pintar las puertas y las ventanas. Ahora estamos hablando de otro tema ya más personal. Ser rociados, nuestra vida ser rociada con la sangre de Cristo. ¿Qué significaba el ser rociado? Cuando el sacerdote, eso nos lleva a la imagen de cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba con la sangre el propiciatorio. Pues esa sangre también nos salpica a nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando somos rociados con la sangre de Cristo? Somos limpiados. Se limpia nuestro espíritu, se limpia nuestra alma. Quedamos consagrados a Dios. Su vida hoy está bajo la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús nos libera, nos sana, nos fortalece, nos llena. Nos ha limpiado de toda contaminación. Luego sigue diciendo, del versículo 3 al versículo 12. Mire, nos habla de una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es la herencia que usted y yo tenemos? Primero nos dice que nos hizo renacer en su misericordia. Y nos identifica con la resurrección. Así como el Señor Jesucristo renació por la resurrección, o sea, se levantó a una nueva vida. Dice, así nos hizo renacer. Y esto es muy bonito, este punto. ¿Por qué? Y yo creo que este versículo es el motivo de por qué nosotros nos llamamos así. Porque todos los que entramos en esta iglesia, en esta congregación, somos renacidos en Cristo. Y es el lugar para nosotros volver a empezar, volver a nacer. ¿Qué nos dice el Señor? Que Él nos hizo renacer según su misericordia.
según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. O sea, en el momento en que Jesucristo resucita de los muertos, usted y yo nos identificamos e iniciamos una nueva vida en el Señor. Ahora, cuando iniciamos una nueva vida, tenemos una herencia, que era de lo que nos hablaba, Pablo en el libro de los Efesios. ¿Qué condiciones tiene esa herencia? Era lo que nos hablaba Pablo en el libro de los Efesios. Era la epístola, la parábola, que el Señor Jesucristo nos daba acerca del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? La parábola del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos y uno de los hijos le dice: Padre, dame los bienes que me corresponden. En otras palabras, la herencia. ¿Qué hizo el hijo? Dice que juntó todo y se fue a un lugar apartado y malgastó su herencia. Es decir, no entendió la herencia que tenía en sus manos. No comprendió el valor, el alto valor que tenía en sus manos. Dice que lo malgastó. Lo malgastó viviendo perdidamente. Luego tuvo necesidad, tuvo hambre, vivió en la miseria y tuvo que volver al Padre. Y el Padre nunca lo recriminó, el Padre nunca lo rechazó, ni lo volvió a golpes, no, ni a reproches. El Padre simplemente lo recibió. Miremos que es una historia muy bonita, pero aquí hay una herencia. Aquí hay una herencia que ninguno de los 2 hijos entendió que tenía. ¿Qué dice aquí Pedro? Dice que cuando nosotros resucitamos con Cristo, dice, resucitamos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué bonito este versículo y qué tan profundo. Usted y yo tenemos una herencia en el Señor. Tenemos una herencia, unos tesoros en el cielo. Mire, la Biblia también nos dice, decía el Señor Jesucristo: haceos tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Así como usted se ocupa de ahorrar aquí en la tierra, de sus bienes materiales, también tenemos que ocuparnos de hacer tesoros y de hacer un ahorro en el cielo. Lo que pasa que en estos días que ha sucedido lo que ha sucedido, no quiero estar repitiendo mucho toda esta situación porque usted y yo ya lo sabemos, lo que está pasando. Que nos hemos tenido que quedar confinados en casa, que el que tuvo reservas, pues tuvo reservas para poder comprar, para poder sobrevivir unos días encerrado, todo eso. Pero aquí tuvimos que haber tenido la precaución de haber comprado un poco de más, de haber comprado unas reservas para tener en nuestra casa. Pero hay quien no la tuvo, hay quien de pronto no creyó o no prestó atención y simplemente no tuvo esa precaución. Y a lo mejor hoy está pasando necesidades, está pasando trabajos. No ahorró. Y cuando hablamos de ahorrar o cuando hablamos de guardar o de ser precavido, no hablo solamente de ahorrar dinero en un banco, también ser precavido en estos temas. Mire, también a nivel espiritual pasa. En los tiempos de bonanza es cuando tenemos que ahorrar, estudiar la palabra de Dios, estudiar las promesas de Dios, estudiar todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero va a llegar lo que la Biblia llama el día del Señor. Va a llegar el día del Señor. El día en que el Señor ejecutará su juicio. El día en que el Señor hará cosas grandes y poderosas sobre la tierra, como lo estamos viendo hoy. Y es de ahí donde tenemos que echar mano del ahorro espiritual del que tenemos guardado. Ahí donde viene el tema. Que usted y yo tenemos que sobrevivir con las promesas de Dios. Porque va a llegar un momento en que no podemos o no vamos a poder, más bien, ni siquiera abrir la Biblia. Va a llegar un momento en que ni siquiera vamos a poder hablar de Dios por ahí en público.
¿Qué era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en ese momento? Mire, dice, pero tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. 3 características de la herencia de Dios. Tenemos una esperanza viva. Ahora, a partir de esa esperanza, dice que por esa esperanza, dice que está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire esto, ese versículo 7 para mí es uno de los más importantes en este punto. Sometida, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. La fe del cristiano siempre será puesta a prueba. Siempre será puesta a prueba. Dios tiene un examen para cada uno de nosotros en determinados momentos de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la pregunta que yo le hago aquí? ¿Usted está dispuesto a ganar el examen o a perder el examen? ¿Usted está dispuesto a aprobar o a reprobar? Desafortunadamente, muchos cristianos en el tiempo de la prueba pierden el examen. Y aquí viene la gran enseñanza. Hay situaciones que Dios permite que prueban nuestro corazón. Hay situaciones muy duras, muy difíciles que Dios permite en nuestra vida, que se convierten en una prueba de fe. Y es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos aquí, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe siempre será probada. Dice, más preciosa que el oro. Dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Cataloga nuestra fe como más preciosa que el oro. Nuestra vida es como el oro. Ahora, mire esto. Somos de alto valor. Usted y yo somos de un valor incalculable para Dios. Dios nos compara con oro. El oro siempre ha sido un metal precioso, un metal de alto valor. Nunca disminuye su precio. Siempre está el precio del oro siempre está en alza. De hecho, con el oro es que se sustenta el dinero del mundo. El dinero del mundo se sustenta con su peso en oro. Entonces póngale atención, que esto es muy importante. Usted y yo somos comparados con el oro. Y dice que el oro se refina con fuego. Dice aquí en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son las que hacen que nuestra vida sea pulida. Dice que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice el versículo 7, voy a leerlo completo ya para terminar, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Amados hijos de Dios, el Señor está probando nuestra fe. Ahora, cuando usted se encuentre con determinadas aflicciones en su vida, mire, yo simplemente le doy un consejo: no se queje. Yo sé que a muchos de nosotros nos han llegado diversas situaciones. Usted que me está escuchando puede estar pasando por una prueba en cuanto a su salud, o puede estar pasando por una prueba a nivel financiero, o una prueba a nivel matrimonial, con sus hijos. No lo sé cuál puede ser la prueba que usted hoy está viviendo. Hay muchos tipos de pruebas, pero lo que sí sé es que Dios, a través de la prueba, prueba nuestra fe. La fe de un cristiano se prueba
en medio de las aflicciones. Desafortunadamente, hay cristianos que pierden el año. Y perdonen lo que voy a decir, pero hay cristianos que son pegados con babas, que su fe es muy pequeñita. Incrementemos nuestra fe. Es el tiempo de fortalecernos. Es el tiempo de ya dejar de ser cristianos mediocres y ser fortalecidos. Las pruebas lo único que hacen es fortalecerlo a usted. Y yo quiero que usted hoy entienda el mensaje. Las pruebas nos fortalecen, no nos destruyen. No están aquí para destruirnos. Están aquí para fortalecernos. Para que usted y yo crezcamos. Para que nuestra vida sea refinada. Y para que podamos disfrutar de esa presencia del Padre. Eso es lo que el apóstol está diciendo a su gente, a sus discípulos. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. No se preocupe por las pruebas. Las pruebas lo único que van a hacer o están haciendo es probar nuestro corazón y probar qué tanta fe tenemos. Y en medio de la prueba no podemos venirnos abajo. Vamos a orar. Yo les invito a que terminemos, a que cada uno termine de meditar ahí en lo que resta del capítulo de Primera de Pedro. Y mañana continuamos con el resto de nuestro estudio. Amado Dios, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor y bondad, por tu fidelidad, misericordia, por tus maravillas sobre nuestras vidas, mi Señor. Padre, gracias por habernos escogido, Señor. Gracias, Padre bueno, porque según tu palabra fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Padre, gracias por elegirnos. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias, Padre bueno, por escoger nuestras vidas y por levantarnos. Padre, y aún en medio de las pruebas, aún en medio de las situaciones, tú eres el que afirma nuestra fe. Tú eres el que afirma nuestro caminar. Tú eres el que nos fortalece, mi Señor, para seguir adelante, para seguir buscándote, para seguir caminando en tu presencia, mi Señor. Padre bueno, yo te alabo, yo te bendigo en esta mañana. Ayúdanos cada día a soportar las pruebas. Ayúdanos cada día, Señor, a en medio de la prueba mirarte a ti, Señor. No estar mirando las circunstancias, no estar dejándonos llevar por el dolor y por las diversas situaciones que podamos estar viviendo. Ayúdanos cada día, Señor, a soportar las pruebas y a conocerte a ti en medio de la prueba, Señor. Padre, a entender que en ti tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros. Ayúdanos cada día a conocer el alto valor que tenemos en ti, Señor. Padre, guárdanos en este tiempo de prueba. Yo te pido que guardes la vida de tus hijos, Señor. Padre, tú estás probando nuestros corazones, estás probando nuestra fe, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no estar faltos a la hora de la calificación del examen, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y a sacar la mejor nota, Señor. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a permanecer de pie, aún en medio de las pruebas, que cualquiera que sea la prueba que estemos viviendo. Ayúdanos, Padre, a permanecer y a confiar eternamente en ti, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Te pido que bendigas la vida de cada uno de tus hijos. Que nos ayude, Señor, a estar fortalecidos en ti en todos estos días, Señor, en estos tiempos. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.